Bueno, acá estamos con Emily. Resulta que hicimos una actividad pintando. Y pues Emily naturalmente se ensució, se chorreó de pintura. Entonces por eso la tengo así, sin ropita, porque se acaba de despertar. Y pues como estábamos haciendo la actividad de la pintura y demás, obviamente ella tenía una camisita de pijama puesta y pues no la había bañado, entonces aprovechamos para hacer la actividad. O sea, en la mañana solamente la limpié con toallitas húmedas para que nosotras hiciéramos como la actividad. Hicimos la actividad, le quité la camisa, le di el almuerzo y se quedó dormida. Entonces no me dio tiempo de ponerle como ropita o algo. Entonces lo que voy a hacer es ponerle ropita, o sea, ahora sí le voy a poner ropita, le voy a poner algo de ropita porque pues como durmió la siesta, así, o sea, obviamente le puse la cobijita porque está haciendo bastante frío, pero durmió así como está, o sea, así desnuda durmió y se acaba de levantar. Decidimos hacer la actividad de la témpera porque pues como en estos días ella no está yendo a la guardería, sino que se está quedando conmigo en casa, decidimos hacer la actividad de la pintura, pues para que no se aburriera, y además ella misma me dijo que quería pintar, entonces obviamente yo por complacerla y para que no se aburriera, pues por eso hicimos la actividad de la pintura. Obviamente después de la actividad la bañé y todo, le alcancé a poner el calzón y me dijo que tenía hambre, entonces yo le di el almuerzo y obviamente me empezó a mostrar como señales de sueño, también me dice que tenía sueño, entonces por eso la dejé dormir hasta ahora. Y acabo de regresar del mundo vampiro. Estuve en Noche Eterna revisando que todo estuviera bien, que el algoritmo estuviera funcionando bien, porque acuérdense que en el episodio pasado pues el algoritmo de la inteligencia artificial pues tuvo una falla, entonces por eso estaba como muy al pendiente de la situación, pero ya se solucionó. Y pues bueno, nada, mis otros hijos están con el papá y la tía, como les comenté en el episodio pasado y en varios episodios también lo dije. Y por si no lo sabían, mis otros hijos están con el papá y la tía. Max en los últimos días tuvo un incidente en el cual él se vio bastante perjudicado. Si no han visto esos episodios, vayan y los ven para que entiendan un poquito el contexto. Si no han visto los episodios, igual los voy a poner un poquito en contexto. Resulta que mi esposo el miércoles de la semana, no la que pasó, sino la anterior, la semana antes pasada, mi esposo fue retenido en contra de su voluntad por unas 4 personas, 4 cazavampiros lo retuvieron en contra de su voluntad. ¿Por qué Max no se pudo defender? Se preguntaron ustedes. Si el poder que tiene mi esposo es un poder bastante útil para este tipo de cosas. Mi esposo no pudo defenderse porque a él le rociaron gas paralizante y como su mismo nombre lo indica, es un gas que paraliza por completo y no permite o no permitió que Max se pudiera defender, ¿sí? Mi hija vio absolutamente todo, vio lo que pasó. Mi hija ha estado muy nerviosa y esto le ha generado la amigdalitis por la que acaba de pasar. Ya está muchísimo mejor, pero el estado de nervios le generó amigdalitis, hizo que se enfermara, hizo que se le bajaran las defensas y por ende se enfermó. Y pues bueno, nada, ya se estableció la denuncia, se hizo todo el proceso legal, fueron días de mucha angustia, la verdad. Estábamos muy angustiados porque obviamente sabemos que Max es vampiro y que es muy difícil que le pase algo grave, pero igual teníamos mucho miedo porque pues no sabíamos quiénes le habían hecho esto, con qué intención, pero ya hicimos todo el proceso legal y se logró aclarar. Entonces ya, o sea, ya se acabó la angustia para nosotros. Max está recuperándose de a poco. Él en este momento tiene episodios de estrés postraumático debido a esto, pero en condiciones generales está bien, o sea, él está bien. Lo único que tiene es estrés postraumático, pero del resto está muy bien, o sea, más allá del estrés postraumático no tiene nada, pero ya, o sea, ya
la angustia para nosotros terminó básicamente. Varias bromas malas después. Ya ha pasado bastante tiempo y por acá está Emily. Yo sé que todavía está desnuda, yo lo sé. Todavía no la he cambiado, pero pues ahorita ya sí le voy a poner algo fresco para que duerma cómoda. Aunque está haciendo bastante frío, pero ella hay veces que duerme solo con el body o hay veces que duerme con el body y un pantaloncito, pero pues todavía no le he cambiado porque todavía pues no le he dado su cena, que normalmente la cena depende el nivel de hambre que ella tenga. Si tiene mucha hambre le doy pues una cena que sea bastante como llenadora, por así decirlo, pero si no tiene mucha hambre le doy lechita con galletitas o le doy algo más liviano para que ella pueda como aguantar su noche. Y antes de dormir, justo antes de acostarse, le doy ya sea un tetero o le doy el pecho. Entonces, no se preocupen, ella todavía no ha cenado, pero ya ahorita va a cenar. Ironías. Está haciendo frío en el mundo mortal, está lloviendo, está haciendo frío. Y la niña quiere estar descubierta porque ella dice que tiene calor. Yo, cuando la bañé después de hacer la actividad de darle su almuerzo, ella se quedó dormida y se quedó dormida destapada. Yo lo que hice fue que cuando se durmió la tapé, la acosté, la tapé y pues siguió durmiendo. Pero les voy a mostrar el clima del mundo mortal para que vean que no es mentira lo que yo estoy diciendo. Miren el clima que está haciendo en el mundo mortal. Está lloviendo, está frío, está nublado, está hasta nebuloso. Y la criatura quiere andar en calzones. Ya les voy a mostrar la postura que anda y todo. Miren la postura que tiene la criatura en este momento. Ella se quitó la sábana porque yo la tenía arropadita, la tenía pues con la cobijita arropadita y ella se quitó la sábana. Yo no se la quité, ella se la quitó sola. En un arranque de rabia se quitó la sábana y ella quiere estar así. Pero ya ahorita le pongo así sea un body por lo menos, porque desnuda usted no puede andar nada más con el calzón. 20 minutos después. En otras noticias, por así decirlo, Emily hoy ha sido un día que ella ha querido estar así. Ella no resiste, no soporta estar en la cuna más de media hora porque enseguida, ¡mami! Me busca como sea, donde esté. O sea, no me deja hacer nada literal. De hecho, todo el día he tenido que estar así. Así como ustedes me pueden ver, así he tenido que estar todo el día. Y aparte de eso, la mamita hoy no se ha estado sintiendo bien. O sea, yo hoy me he estado sintiendo un poco mal, me he estado sintiendo un poco cansada. Pero es normal, ¿no? Estoy embarazada también, entonces es completamente normal. Y la niñita ha estado súper chillona, súper cansona, súper llorona. Emily Sofía no ha querido con más nadie, no ha querido ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con Noelia, ni con Lucía, que por cierto, y vino Lucía, para los que no sepan, ella tiene una boutique. Entonces ella pues vino a hacerle inventario a mi mamá, porque yo a veces la ayudo, pero quien la ayuda con eso específicamente es Lucía. Entonces Lucía vino a hacer inventario, entonces Lucy la saludó normal, hola mi amor, y ella se puso a llorar, pero a llorar gritando, llorando, la cosa más horrible, o sea, horrible. Emily se puso muy mal. Y obviamente yo la calmé, la tranquilicé, pero no sé qué tiene Emily el día de hoy, porque así ha estado todo el día. Y así ha sido desde que se levantó en la mañana. Emily Sofía no ha querido más nada. Ella no ha querido con los abuelos, no ha querido con Noelia, no ha querido con Lucía, o sea, y tengan en cuenta que ella ve a Lucía y mejor dicho, los carcajadones, les tira los brazos para que la cargue, tía, con Lucía pues es un amor de locos. Y mi hija normalmente con Lucía pues es muy efusiva. Pero apenas vi a Lucía
Entonces me tocó alzarla porque ella estaba paradita, me tocó alzarla y calmarla porque estaba muy alterada. Y cuando Lucía vino, pues habíamos terminado la actividad, yo le quité la camisita, la bañé y le di el almuerzo. Yo pensé que pues ella se iba a dejar dar el almuerzo de Lucía, porque cuando está Lucía, ella se olvida que tiene mamá, se olvida que tiene abuela, se olvida que tiene abuelo, se olvida también que está Noelia. Entonces yo dije, no, pues Lucía, ella le va a dar el almuerzo. En serio, porque ella no quería con Lucía. De hecho, Lucía le decía, ven, ¿quieres que te ayude a comer? No, así, no. Y Lucía le dijo, pero ¿por qué no, mi amor? No, no quiero, así. Y bueno, yo le di el almuerzo y me empezó a decir que tenía sueño, me empezó a dar señales de sueño también, como les decía. Y pues se durmió como unas 3 horas sin mentir. Como les decía, durmió como unas 3 horas sin mentir. Y en esas 3 horas pues pude ir y volver del mundo vampiro, o sea, pude hacer 1000 cosas, adelantar. Cuando se despertó, Lucía fue la que se dio cuenta, porque Lucía me dice, Daisy, la niña se despertó. Porque la niña lo primero que gritó cuando se despertó, ¡Mami! Y yo pues sí la había escuchado, pero Lucía fue la que la escuchó primero. Y Lucía fue a verla, vino a verla aquí al cuarto y ella se quedó. Y mi mami, así le preguntó, y mi mami, así se quedó, y mi mami. Entonces me llamó, Daisy, te llama tu hija. Y yo pues la alcé, la cargué y se levantó llorando. Yo no sé cuál es la costumbre ahora de Emily Sofía, que se quiere levantar llorando a toda hora. Cuando se despierta, ya sea en la mañana, en la tarde, llora. O sea, siempre que se tiene que despertar, llora. O sea, es una lloradera cuando se despierta. O sea, no es todo el tiempo, solo cuando se despierta, le da por llorar. Ahora cuando se despierta llorando. O sea, no sé por qué, no sé si es normal en los niños que se levantan así llorando. Maxito también se despierta así a veces, pero Emily ahora últimamente todas las veces se levanta llorando. Se levanta y es llorando, a toda hora llorando. Se levanta en la mañana a llorar, se levanta de la siesta de la tarde, llora, recuerda en la madrugada, llora. O sea, siempre se levanta llorando, o sea, se despierta llorando. Yo no entiendo por qué. Ahora cuando se despierta en las madrugadas, como les digo, a veces se levanta llorando, pero hay veces que se levanta llorando y llamando al papá, ¡Max! ¡Papá! Yo creo que es por lo que pasó, que les conté, que por eso a Emily se le habían bajado las defensas, porque Emily había visto todo, cómo se llevaron el papá y todo. Entonces yo creo que es por eso. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno, ya Emily está lista por acá. Le puse ese conjuntico rosado con un body por debajo. Por debajo le puse un body como color salmoncito, porque el conjunto es rosadito, miren. Entonces intenté combinarla lo mejor posible. Le puse medias, le puse esas mediecitas rosadas que estaban nuevas, por cierto. O sea, nunca las había estrenado ni ella ni sus hermanas. O sea, esas medias estaban nuevas, entonces decidí ponerle esas medias con ese conjuntico, porque está haciendo bastante frío en el mundo mortal. Entonces, como está haciendo mucho frío y no quiero que pase frío, porque ella es de esos niños que se destapa en la noche, entonces para que no pase frío le puse ese conjuntico bastante abrigadito. Y pues nada, lloró como no se imaginan para vestirla. O sea, para vestirla fue un show, porque ella no se quería vestir, ella quería andar como la vieron ahorita, desnuda. Para vestirla le tuve que rogar un montón, porque ella no se quería vestir. O sea, ella no se quería vestir, ella quería andar como la vieron ahorita, desnuda. Entonces obviamente desnuda no puede dormir con este frío que hace en el mundo mortal. Por más que le ponga cobijas y eso, ella no puede dormir desnuda por el frío que está haciendo aquí en el mundo mortal, el frío absurdo,
porque el frío que está haciendo en el mundo mortal es absurdo. Aunque claro, los vampiros personalmente preferimos el frío 1000 veces al calor porque no podemos estar expuestos a tanto calor, entonces preferimos 1000 veces el frío, pero tampoco tan extremo. O sea, el frío que está haciendo en el mundo mortal, o sea, no les puedo explicar con palabras el frío que está haciendo en el mundo mortal. Frío tan horrible. O por lo menos donde yo vivo está haciendo un frío horrible. Y Emily estaba diciendo que tenía calor, o sea, Emily estaba diciendo que tenía calor, que tenía calor y que tenía calor, y que por eso no se quería poner ropa y por eso estaba desnuda como la vieron ahorita. Pero ya le puse su abriguito, le puse un pantaloncito, le puse también mediecitas para que no pase frío, porque como les digo, ella es de esos niños que se destapa mucho en la noche, entonces para que no pase frío, preferí ponerle ese conjuntico bien abrigadito, con mediecitas, porque pues está haciendo mucho frío. Varias bromas malas después. Y bueno, miren, aquí está Emily tomando pecho. Yo sé que me van a decir, Daisy, pero ya está grande, pero ya tiene 6 años, ¿por qué le das pecho? Emily, desde que nació hasta la fecha, toma pecho. O sea, va a cumplir 6 años y toma pecho. Entonces, eso es algo que yo he intentado destetar. O sea, yo he intentado hacer el destete respetuoso, el irrespetuoso, todos los destetes que ustedes se puedan imaginar, los he intentado hacer. Sin éxito, obviamente, porque pues Emily sigue tomando pecho hasta el sol de hoy. Pero pues entendí que cada niño es un proceso, que cada niño tiene su proceso, entonces que yo tengo que respetar el proceso de Emily. Y yo sé que me van a decir, pero ella está grande, pero ayúdala. Yo sé que ella ya está grande, pero en algún momento lo va a dejar de hacer. No sé si en un mes, en 3 meses, en cuánto tiempo, no lo sé. Pero yo sé que en algún momento lo va a dejar de hacer y yo voy a extrañar hacer esto. Entonces entendí que cada niño es un proceso, que ella pues tiene su proceso y que yo tengo que respetar el proceso. Ojo, yo respeto a las mamás que destetan a sus hijos estando los niños pequeños. Pero pues cada mamá es libre de hacer con su hijo lo que sienta que es mejor para su hijo. Yo intenté destetar cuando Emily tenía 1 año. La primera vez que intenté destetar, Emily tenía 1 año. Pero yo quedé, digamos, traumatizada, por así decirlo, con mi sobrina, con Isabela. Yo quedé traumada con Isabela porque yo veía cómo Isabela lloraba, porque mi hermana tuvo que destetar, mi hermana Carolina tuvo que destetar a su hija menor. Entonces, la tuvo que destetar a la misma edad que yo inicié, digamos, este destete fallido. ¿Por qué? Porque mi hermana tenía que irse a trabajar. Entonces yo quedé tan traumada con esa situación que yo dije, no, yo no voy a hacer eso, pobrecita la niña. O sea, porque es que mi sobrina lloraba, mi sobrina gritaba, mi sobrina daba gritos, lloraba. Entonces yo... pobrecita la niña, Carolina, ¿por qué hace eso? Carolina, o sea, yo criticaba un montón a Carolina, pero ya después cuando tuve mi hija, yo lo quería hacer. Y ahí es donde yo digo, no critiquemos las maternidades ajenas porque no sabemos por qué esa mamá está haciendo lo que está haciendo. Entonces, yo criticaba a Carolina, pero cuando yo quería hacerlo o quería intentarlo, me vi y dije, literal, no escupa para arriba porque la sangre se le regresa. Entonces, ahí fue donde yo entendí, yo no tengo por qué criticar maternidades ajenas porque yo no sé por qué proceso está pasando esa mamá. Porque eso sí, yo era la que más criticaba a mi hermana. Cuando ella destetó a mi sobrina menor, yo era la que más la criticaba y la que más decía, Carolina, ¿por qué le hace eso a la niña? ¿Por qué decidió dar pecho si ella no estaba dispuesta, o a la final se dio cuenta que no estaba dispuesta a darle pecho el tiempo que la niña quisiera? Y después, cuando nació mi hija, cuando yo decido la primera vez intentar destetarla, ella me dice, Daisy, para que te des cuenta
que no todas las maternidades son iguales, porque Carolina tiene una posición diferente a la mía, tiene una maternidad diferente a la mía, entonces yo no puedo criticar a Carolina desde mi maternidad y desde mi privilegio, ¿me entienden? Y mi mamá sí me decía, no, es que tu hermana tiene que hacerlo porque tu hermana tiene una situación diferente, tu hermana no tiene una situación así como la tuya, tú tienes una maternidad privilegiada porque tú cuentas con redes de apoyo, tu hermana no. Entonces, claro, o sea, mi hermana tiene una situación muy distinta a la mía. Entonces, yo quizás la criticaba, como me decía mi mamá, desde mi privilegio y desde mi posición de mamá privilegiada. Al día siguiente, Yo les he contado que con Emily pasé varias primiparadas, como buena primeriza que era en ese entonces, pasé varias primiparadas. Una de ellas, les he contado que fue en el parto. Yo no tenía ni idea que uno tomaba cursos o uno tomaba como clases, por así decirlo, para dar a luz. Yo no sabía, yo no tenía ni idea. Y nos remontamos otra vez a la enfermera odiosa que me dijo que si yo no iba a aguantar, que lo mejor era que me hicieran cesárea. Esa señora, cuando yo les estoy pidiendo, porque yo les pedí como unas 3 veces, por favor pónganme epidural, a la tercera fue que me hicieron medio caso, y eso porque Catalina tuvo que intervenir. Si Catalina no interviene, me hubieran dejado parir así, sin epidural, o sea, sin nada para el dolor. Resulta que la señora que me dijo que si yo no era capaz de parir, que lo mejor era que me hicieran cesárea, ella era como la jefe de enfermeras de ese momento. Para ese entonces eran como las 5:30 de la tarde, y ella soltaba turno a las 7. Entonces yo estaba pidiendo la epidural. Entonces yo lo único que quería era que esa señora soltara turno para que viniera otra enfermera, otra jefe, y me pusiera algo para el dolor, porque es que ya lo que decía es que usted se está quejando con unas contraccioncitas, eso no es nada con lo que usted va a sentir. Y yo, señora, porque en ese momento llevaba como 1 hora y media, sin mentir, con dolor ininterrumpido, y el dolor ya era bastante intenso para ese momento. Y yo dije, bueno, me toca esperar. En ese momento eran como las 5 de la tarde, 5 más o menos, 5:30, 5:15, algo así. No recuerdo mucho porque pues en ese momento yo tenía bastante dolor, para ese momento yo tenía ya bastante dolor, entonces ya no recuerdo mucho porque ya el dolor ya era bastante molesto, ya era bastante insoportable, insufrible ese dolor. Entonces yo no me acuerdo de muchas cosas en ese momento. Resulta que yo les dije que bueno, había una enfermera que era súper linda, que daba como mucho apoyo moral, que me decía que le agarrara la mano, que respirara. Bueno, esa enfermera le decía a la enfermera jefe, pero mírela, ella es joven, ella se ve que es joven y es primeriza, mírela cómo está, ya no puede el dolor, por favor póngale algo. Entonces la mandó a callar. Si usted es la que va a tomar la decisión y no estudie para jefe de enfermería, usted más bien, así le dijo. Y la próxima vez quédese callada, así le dijo, la próxima vez quédese callada. Y ya en ese momento yo estaba en el área de labor de parto, donde habían más embarazadas en la misma situación que yo, y había una muchacha que estaba al lado mío, pero estaba gritando. La muchacha estaba ya a los gritos, y la muchacha decía que ya sentía la cabeza del bebé ahí, porque el de ella era niño. Entonces ella ya sentía la cabeza de su bebé ahí, y ella gritaba, o sea, ella gritaba horrible, o sea, ella gritaba horrible. Yo no gritaba en comparación a lo que ella gritaba, o sea, ella gritaba horrible, eso daba gritos, o sea, daba gritos del dolor que tenía, o sea, el dolor de ella yo creo que era más fuerte que el mío, porque ella decía, yo siento la cabeza de mi bebé ahí, ya siento a mi bebé ahí, mi bebé ya va a salir. Eso era lo que ella gritaba. Y la señora esta, doña Margada, le dice, ay, entonces para qué se embarazó si iba a empezar a gritar como una loca, así. Y la enfermera buena onda vuelve otra vez a intervenir
y le dice, señora, mírela cómo está gritando, hay que revisarla para ver si ya ella está lista para ir al quirófano. Y la vieja amargada le dice, ¿quién la mandó a hablar a usted? Usted se calla, así le dijo, usted se calla porque usted no sabe, usted se calla porque usted es un auxiliar, usted no va a saber más que yo, así le dijo, usted no va a saber más que yo he atendido a mujeres que han parido, usted es una simple auxiliar, yo sí he atendido partos, así. Y bueno, el caso es que la viejita no quería llevar o no quería revisar a la muchacha y la muchacha ya estaba gritando, o sea, la muchacha ya estaba con demasiado dolor y ya estaba gritando mucho y se estaba quejando mucho. Y yo decía, ¿qué va a pasar cuando yo llegue a ese nivel de dolor que tiene esa muchacha? O sea, ¿qué va a pasar si yo llego a tener ese nivel de dolor estando esa señora aquí, en turno? Afortunadamente ella no estaba cuando ya yo iba a dar a luz, pero donde hubiera estado, hubiera sido terrible para mí, porque quién sabe cuánto no llevaría a la muchacha gritando y en ese estado, porque la muchacha gritaba y hacía fuerza como si quisiera pujar, pero pues, o sea, ella ya sentía la cabeza de su hijo ahí. Y esta señora negligente, porque pues ella veía la situación de la muchacha, veía que la muchacha estaba gritando y ella no hacía absolutamente nada, ella no hacía nada, ella ahí, o sea, ella ahí sentada, porque estaba sentada en el escritorio y ella sin hacer nada, o sea, porque la labor de parto, ¿no? Y están como las camillas donde están las embarazadas y está un escritorio donde se sienta como la jefe de enfermeras y las auxiliares van pasando a revisar a las embarazadas, a ver cómo van y todo eso. Esta señora ni siquiera se paró del escritorio cuando la enfermera buena onda le dijo eso de la muchacha, o sea, ni siquiera se levantó a ver nada. Ella siguió sentada en el escritorio, en el computador, sin hacer nada, sin mover un dedo. Cuando la enfermera buena onda se toma el atrevimiento, porque ella de atrevida es la que va a revisar a la muchacha y se da cuenta que el bebé ya está naciendo prácticamente. A la muchacha se la llevan para quirófano y pues nace su bebé. ¿Por qué nos damos cuenta que nace su bebé? Porque ahí mismo donde estaba labor de parto, donde quedaba labor de parto, quedaba el quirófano. Entonces nosotros nos dimos cuenta cuando nació el bebé de ella, lo escuchamos llorar y todo. Entonces ya como que estuvimos tranquilas porque nos llegamos a angustiar en un punto por ella porque ella gritaba, o sea, ella daba unos gritos y, o sea, gritaba y decía, mi bebé va a nacer aquí en la camilla. Entonces, normalmente cuando te llevan a que tengas a tu bebé, te llevan a una camilla especial y pues ahí tienes a tu bebé. Pero esta muchacha daba unos gritos, pobrecita, la verdad, o sea, lloraba, gritaba, horrible, pobrecita. En ese momento, cuando pasa eso, cuando yo le digo a esta señora que por favor me ponga algo y ella se niega, yo estoy en 3 de dilatación. A mí me pusieron la epidural cuando ya yo estaba en 5. Entonces, y eso, rogando y con la intervención de Catalina, si no, no me hubieran puesto nada y así hubiera parido, o sea, sin epidural, sin nada. Entonces, cuando ya llega Catalina e interviene y dice que me ponga el epidural, la señora cambió totalmente conmigo. Primero porque ya iba a soltar turno, eso fue como a las 6:30 de la tarde que Catalina llegó. Y yo le comenté a Catalina, no, es que no me quieren poner nada, yo estaba con el dolor que no podía. Entonces, Catalina me dijo, bueno, corazón, yo voy a ver qué puedo hacer, mi corazón. Entonces, cuando ella me dice eso, ella va a hablar no sé con quién, llaman a mi papá también dice, póngale el epidural porque es un derecho que usted le está negando, y me pusieron la epidural y ya como que pude descansar un poquito, agarrar un poquito de fuerza, o sea, ya estaba como más tranquila porque no tenía ese dolor. Bueno, como les comentaba anteriormente, esta señora que les comento era bastante fría en sus palabras, en su forma de ser, de actuar, o sea, en su forma de comportarse de manera general. Ella era muy fría, muy, o sea, como muy, no sé, o sea, como muy fría, como muy sin tacto, valga la redundancia, porque ella siempre decía, yo recuerdo mucho que ella decía, ¿para qué se embarazan si no van a aguantar los dolores de parir, si no van a aguantar lo que es parir? Y yo me quedaba así, o sea, yo me quedaba como triste porque pues, o sea, primeriza, uno no tiene ni idea y más encima viene una señora con cero empatía
a decirle estas cosas, o sea, fue horrible, fue humillante, la verdad. A mí nunca se me había humillado de esa manera. Porque es la verdad, o sea, yo me sentía humillada, o sea, eso fue lo que yo sentí, me sentí humillada, me sentí bastante triste porque pues, como les digo, uno primeriza, joven, en ese estado tan vulnerable que una persona le diga todas estas cosas que decía esta señora, pues obviamente a uno, por más fuerte que uno sea, uno se derrumba, o sea, uno se derrumba. ¿Por qué? Porque uno está vulnerable, uno está con dolor, uno está en un estado que uno necesita contención, que uno necesita apoyo. Y en trabajo de parto yo estuve en la sala donde habían el montón de embarazadas, estuve como unas 3 horas, ya después sí me pasaron a habitación que fue donde pude pasar el resto del trabajo de parto, que ya pude estar con mi esposo estaba consciente, ya estaba bien, porque acuérdense que él había llegado desmayado al hospital, entonces ya estaba bien, estaba estable, estaba consciente. Pues obviamente cuando me pasaron con mi esposo ya me sentí bastante mejor, me sentí acompañada, me sentí apoyada, pero créanme que en la sala de labor de parto no la pasé para nada bien, o sea, no la pasé para nada bien. Estaba incómoda, o sea, yo me sentía incómoda, esa es la verdad, yo me sentía incómoda porque habían chicas que decían, pero mi mamá, mi familia está afuera, ¿por qué no me dan una habitación con un familiar y yo me quedo en la habitación con ese familiar? Entonces la vieja amargada esa dice que no, que ella que tenían que pasar el trabajo de parto ahí, que quién las mandaba a quedar embarazadas, así. En ese momento que la señora dice esto, Catalina entra y me dice, Daisy, mi corazón, ya logré una habitación para ti sola, para que te quedes con quien tú decidas. Obviamente yo decidí que Max se quedara ahí conmigo durante el resto del trabajo de parto, porque yo había dilatado hasta 6 en esa sala. Ya después el resto sí lo dilaté en la habitación, más tranquila, más en privado, y ya me sentí más cómoda. Esta señora, cuando Catalina dice que me tiene la habitación para mí sola, para que yo me quede con Max y termine de hacer mi trabajo de parto, pone una cara como de esta que se cree, y Catalina la mira de vuelta como diciendo, yo soy su superior, me hace el favor y me respeta. Entonces fue como un intercambio de miradas y se sentía como la tensión del momento, ¿sí? Entonces ya después un camillero me llevó para la habitación y pude pasar el resto de trabajo de parto con Max. Obviamente Max entraba y salía porque no quería que viera ciertas cosas, porque él, a pesar de que es vampiro, se impresiona con ciertas cosas. Entonces, para que no se impresionara tanto, yo decidí que él saliera en distintos momentos, que saliera a comer, a tomarse la fórmula si era necesario. Entonces, o sea, yo por protegerlo siempre como que cuidé su bienestar en todo momento. Como a la 1 de la mañana, ya estando en la habitación solos, Emily todavía no había nacido, Max me dice, ¿será que yo puedo salir a hacer una llamada? Lo que pasa es que había quedado con Alejandro de verme en el mundo vampiro con él. Le voy a decir que cuando nazca la bebé yo voy a ir un momento a verme con él. Resulta que Alejandro estaba en la casa de él con mi cuñada, que también estaba embarazada en ese momento, y de Antonella, y pues Max sale a hacer la llamada y yo me quedo sola un momento en la habitación. Y pues nada, intentando descansar, porque pues nosotros no descansamos absolutamente nada antes de que naciera Emily, y la que tenía que descansar más era yo, porque obviamente sabía lo que se venía más o menos, porque ya lo había experimentado un poco, entonces ya sabía a lo que me estaba enfrentando. Entonces yo decía, bueno, en mi cabeza decía, bueno, Daisy, tienes que descansar, descansa un poquito, relájate. Pero, ¿qué va? Yo no pude descansar, o sea, se los juro que no pude descansar, nada, pero nada. Bueno, resulta que, Max hace la llamada, entra otra vez a la habitación conmigo, y me dice que, bueno, que habían quedado de verse, pero que como él quería estar antes de que naciera la bebé, en el momento que estuviera naciendo, él no iba a estar, porque pues obvio yo, como les dije anteriormente, siempre quise como cuidar que él estuviera bien en todo momento, que no se desmayara, que no hubiera que no pasara algo, porque ya había sucedido eso de que se había desmayado. Entonces, para evitar que volviera a suceder, yo dije, no, en el momento del nacimiento él no va a estar. Entonces, que estuviera conmigo antes de, era como muy bonito, porque era un momento como de los dos, y era un momento privado. Allá no estaba mi mamá, no estaba mi papá, no estaban mis suegros, o sea, solamente nosotros, ni mis abuelos, solamente nosotros en esa habitación. Y él me acariciaba la pancita, súper tierno, todo el tiempo, porque él súper tierno. Entonces,
así estuvimos hasta el momento del parto como tal, que me llevaron a quirófano, que pasó todo lo que les conté. Y él se salió para la sala de espera donde estaban mis suegros, mis abuelos, Vicente con Julieta. Estaba un montón de gente y ahí es donde yo vuelvo y reafirmo que a mí me quieren muchas personas. Y yo, el día del accidente me di cuenta, la cantidad de personas que estuvieron en el hospital, el día del accidente y el día que nació Emily, me di cuenta la cantidad de gente que me quiere. O sea, y la cantidad de gente que se preocupa por mí, porque Lucía pues obviamente estuvo, pero ella estuvo en la sala de espera. Lucía no tenía uñas para comerse, ella estaba muy nervuda como dice ella, pero pues ella siempre en todo momento estaba como muy al pendiente de la puerta, muy al pendiente si salían. Ella tenía la pañalera, las cosas de la bebé, entonces ella era la encargada como de entregar como la primera muda para que la vistieran y todo eso. Hubo un momento en que Julieta atravesó la pared y ella se dio cuenta cuando nació mi hija. Y ella vuelve a atravesar la pared para salir y grita, ya nació la bebé. Cuando escucho, porque claro, escuché cuando los de afuera gritaron, ya nació, y empezaron a gritar, ellos estaban felices, o sea, no cabían de la felicidad. Y pues, o sea, la bebé más esperada literal, porque a Emily le esperaron un montón y ver esa reacción de las personas, de la familia, fue muy bonito. Varias bromas malas después. Y ni hablar cuando yo llegué con Emily a la casa grande, después del parto. O sea, después de los días en el hospital y todo, había una pancarta que decía bienvenida a esa casa, bombas, literal eso parecía una fiesta. Me tenían el cuarto súper arreglado, o sea, todo súper bonito, el cuarto con bombas también, una pancarta también que decía bienvenidas, o sea, súper bonito todo. Y que se hayan esmerado, que se hayan esforzado por hacer esto por mí y por mi hija, fue algo que siempre supe agradecer y siempre he sabido agradecer el apoyo y el cariño que he tenido de mi familia y de mi entorno. Contándoles más anécdotas de padres primerizos, jóvenes y vampiros, resulta que una vez Emily tenía como, ya estaba grandecita, pero no tenía, o sea, tenía menos del año, tenía como unos 8 meses podría ser. Y Emily estaba llorando, o sea, ese día Emily estaba llorando, pero por todo. Porque sí, porque no, porque se le arropaba, porque no se le arropaba, porque se le daba de comer, porque no se le daba de comer, porque yo le daba pecho, porque no le daba, o sea, se ponía a llorar cuando se le daba el tetero, porque en ese entonces ya recibía tetero, entonces, porque se le daba el tetero, porque no se le daba, porque le quitaba uno la ropa, porque se la ponía, porque le cambiaban el pañal, porque no, o sea, por todo lloraba, por todo, literal, o sea, por todo, literal se ponía a llorar y armaba unos escándalos. Bueno, resulta y acontece que esa noche mi esposo y yo estábamos como de costumbre intentándola hacer dormir y que se durmiera. Normalmente nos costaba mucho tiempo en dormirla, pero esa noche, o sea, literal, no se durmió sino como hasta la 1 o 2 de la mañana, sin mentir, porque hicimos de todo. La mecimos, le cantamos, le hicimos de todo para que se durmiera y pues obviamente llegó un punto en que ya era desesperante, porque ya era la 1, iba a ser la 1 de la mañana en ese momento, cuando nosotros dijimos ya no podemos más, ya intentemos hacer lo último y si no lo logramos, pues no lo logramos. Y dejamos que ella se duerma, se canse y se duerma sola, pero ese día nos costó un montón, de verdad. Y no me malentiendan, nosotros amamos a nuestra hija y nosotros pues la amamos, es nuestra hija, pero en ese momento, pues obviamente nuestra primera bebé, no teníamos experiencia, si bien ya teníamos como paciencia y todo, siempre hemos sido muy pacientes, pero en ese momento, créanme que en ese momento con ya agotados, porque ya estábamos muy cansados de estar prácticamente toda la noche y lo que llevábamos de la madrugada intentándola hacer dormir y no se dormía. Y recuerdo que yo dije, esto es lo último que vamos a hacer. La paseamos como 45 minutos, salimos de la casa, fuimos a las calles a pasearla
Y resulta que el paseo efectivo, o sea, se durmió en menos de nada. Entonces mi esposo le decía, pero teníamos que hacer esto desde el principio, ¿por qué no lo hicimos? Porque es que ya para ese punto, ya mi esposo y yo habíamos hecho de todo, o sea, habíamos hecho de todo. Mecerla, cantarle, pasearla por la casa en el coche y no se dormía. Hasta que decidimos, bueno, somos vampiros, vamos a pasearla por las calles de noche. Entonces fuimos, la paseamos un muy buen rato, fuimos al parque de noche. Y la paseamos, no nos pregunten por qué lo hicimos, simplemente lo hicimos y ya, o sea, no fue una locura, porque, o sea, o bueno, sí, fue una locura, pero fue lo último que nosotros hicimos en medio de nuestro desespero como papás, de que nuestra hija no se dormía y para que se durmiera tuvimos que hacer eso. Incluso la dejamos como una hora durmiendo en el coche en la sala y nosotros nos fuimos para la habitación a descansar un rato porque dijimos, no, estamos agotados, vamos a descansar sin ella. Obviamente con supervisión estábamos al pendiente de ella por si lloraba o se despertaba o algo, pero resulta que mi esposo fue por ella eso de las 2:30 de la mañana y ella seguía durmiendo en el coche tranquilamente. Entonces mi esposo con todo el cuidado, con todo el cariño, la levantó y la llevó para el cuarto con nosotros. Pero esa noche madrugada fue la peor que hemos pasado como papás. Aunque bueno, había una peor, que cuando Emily tenía 3 meses no se dormía sino hasta las 6 de la mañana. Y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que Emily tenía este desorden en el sueño, que ya se le reguló por completo. Ya hoy en día tiene casi 6 años y duerme pues normal de corrido. Uno de mis mayores miedos en la lactancia, en el periodo de lactancia con Emily, cuando empecé a lactar, literal, o sea, uno de mis miedos más grandes de toda la lactancia y este proceso que llevó 6 años casi lactando ininterrumpidamente, porque nunca he dejado de lactar. O sea, yo desde que parí mi primera hija, yo nunca he dejado de lactar. Entonces, yo el miedo que más tenía era que se me cayera el cabello, porque decían, mujeres vampiras me decían, ay, no te vas a quedar calva si das pecho, ay, no te vas a quedar sin cabello. Y yo amo mi cabello, yo siempre he sido de cabello muy largo, desde niña yo siempre he sido de cabello muy largo, yo nunca he tenido el cabello corto, yo nunca he sentido que es tener el cabello corto, jamás, yo siempre he tenido el cabello largo, rizado, muy bonito. Entonces para mí el hecho de saber que iba a perder el pelo, pues para mí era muy difícil, porque como les digo, yo nunca, ni de niña ni en mi adultez, o en lo que llevo de mi adultez, he tenido el cabello corto. Entonces yo nunca he sabido qué es tener el cabello corto. Entonces uno de mis miedos más grandes cuando iba a empezar la lactancia, cuando estaba en embarazo, era, me voy a quedar calva. Papá, inventa algo que haga crecer el pelo. Mi papá es científico. Papá, inventa algo que haga crecer el pelo. Y mi mamá, cuando sacó los productos de Noche Eterna, tenía un producto, o bueno, tiene un producto, nosotros tenemos un producto en Noche Eterna que lo pueden tomar las gestantes y las que son lactantes también. ¿Por qué? Porque eso les ayuda con la caída del cabello, se los fortalece, se los pone bien bonito. Entonces yo empecé a aplicármelo y también viene tomado, o sea, tienes que tomártelo y aplicártelo. Bien juiciosa para que pueda funcionar. Bueno, el caso es que yo empecé a tomar estas vitaminas cuando estaba en embarazo, antes de empezar a lactar, porque yo decía, por prevención la voy a empezar a tomar desde antes, porque vienen unas vitaminas que tú te tienes que tomar y viene algo que te tienes que aplicar, que yo hacía los dos, me aplicaba y me tomaba pues lo que me tenía que tomar. Entonces me tomaba, me tomo la vitamina porque yo aún la tomo, aún la consumo después de haber dado a luz a mis hijos, porque son muy buenas y pues uno las puede seguir tomando mientras está lactando, no hay ningún inconveniente, no está contraindicado, son científicamente aprobadas. Mi papá es científico y sabe lo que está haciendo y mi mamá también sabe lo que está haciendo, entonces no es como que esté contraindicado o esté haciendo algo malo. Además, Catalina siempre me autorizó, me dijo, no, corazón, tú puedes tomar lo que necesites, lo que a ti te haga sentir bien, y efectivamente así lo he hecho. De igual manera, la fórmula, yo puedo seguir tomando la fórmula normal. De hecho, yo ahora estoy embarazada, tengo 16 semanas y yo sigo tomando la fórmula, me sigo tomando mis vitaminas, tengo una muy buena alimentación, una alimentación saludable. Entonces mi embarazo está bien, o sea, del embarazo estoy bien. Siempre he sido una vampira muy sana y desde niña siempre he sido muy sana, entonces no he tenido ningún problema, nunca, ni cuando era mortal, ni ahora que soy vampira menos. Me da mucha risa el señor Helmut,
que siempre me dice, vampira joven, joven para tener muchos hijos, vampira joven para tener muchos hijos. ¿Hasta cuándo pensar, vampira joven, tener tantos hijos? Pero me da mucha risa porque ustedes saben que él es alemán, entonces él habla medio, el español medio como invertida las palabras, entonces me da mucha risa cómo habla, cuando habla, me da mucha risa. A mí me daba pánico, pavor quedar sin cabello en la lactancia. Entonces, cuando estaba en embarazo, ese era como mi miedo más grande. Ay, el parto, ese era como mis dos miedos más grandes, el parto y la caída del cabello. Entonces, a mí me decían, no, Daisy, eso se cae el pelo, te quedas calva. Y yo decía, Daisy O'Brien, nuevamente dije, Daisy O'Brien, ¿en qué te metiste? ¿Qué hiciste con tu vida? O sea, yo nunca me arrepiento de mi hija es lo mejor, pero en ese momento yo dije, Daisy O'Brien, ¿tú qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? O sea, ¿en qué te acabas de meter tú? ¿En qué estabas pensando? Ese fue otro momento donde lo pensé, pero no porque me arrepienta de mi hija, no me malentiendan, pero en ese momento yo decía, Daisy O'Brien, ¿por qué no te esperaste mínimo hasta los 25 años si querías tener un hijo con Max? ¿Por qué no te esperaste hasta mínimo los 25 años para tener un hijo con Max? Tu primer hijo, pues.